Ahora, en esta sección vamos a ver, ya nos ponemos en el asiento del evaluador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijarme? ¿Qué normas específicas hay que me regulan y que me dicen, presta atención a esto o aquello porque esto ya está regulado? En eso vamos a fijarnos ahora, ya desde la perspectiva del evaluador. La Ley General de Salud, en el artículo 26, establece, dice, al prescribir los medicamentos deben consignar obligatoriamente su denominación común internacional, el nombre de la marca, si la tuviera, la formación farmacéutica, posología, dosis y periodo de administración. Entonces, acá, por ejemplo, no puede una prescripción ponerse un nombre comercial y punto. Es decir, aquí el nombre comercial es secundario, ¿no? Es optativo. El que es obligatorio es el uso del DCI. Entonces, esta denominación común internacional debe ser conocida por el evaluador, porque si no la conoce, ¿cómo se va a dar cuenta que está utilizando una denominación incorrecta? Entonces, ahí hay una primera responsabilidad del evaluador. En el artículo 20 dice, la historia clínica debe elaborarse en forma clara, legible y sin enmendaduras. ¿Cómo me doy cuenta de una enmendadura? Yo puedo darme cuenta de la enmendadura, uno, por la forma de la escritura, ¿no? No es lo mismo escribir rápido que pronto sentarme a escribir con mayor tranquilidad una información adicional. Entonces claramente uno dice, bueno, por el tipo de registro, esto es una enmendadura. O está escrito en color azul, sí, pero este azul es un tinte diferente al que estoy viendo en el resto de la historia clínica, de la hoja. Entonces, estas son enmendaduras a veces semi-encubiertas, ¿no? Entonces, ahí ya estoy incumpliendo este artículo 20 del Decreto Supremo 013, ¿no? Ojo, no estamos hablando ni siquiera de la norma técnica de gestión de la historia clínica, sino de un decreto supremo que está por encima de las normas del propio Ministerio de Salud. Dice, cada anotación que se efectúe debe contar con fecha, hora, nombre, firma y sello de responsable y número de colegiatura si correspondiera. Entonces, no puede haber una evolución de pronto entre una y otra sin hora. Ahí estoy incumpliendo la norma. No pueden haber registros de tratamiento agregados, ¿no? Después del plan ya preestablecido. Puedo agregarlo, sí, pero tiene que estar acompañado de todo esto: fecha, hora, nombre, firma, sello responsable, número de colegiatura. Entonces, ojo con eso. Y fíjense que exige hora, ¿no? No es suficiente colocar, no, ya está la fecha en todo eso. No, ahí me están exigiendo la hora del registro. Dice, todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser objetivas. Objetivas, es decir, no deben ser subjetivas, no deben ser calificativas, no deben ser lo más neutrales en el lenguaje, ¿no? El lenguaje debe ser técnico, con letra legible y sin enmendaduras, ¿no? Esto también, ustedes ven que esto está registrado también, está recogido también del Decreto Supremo 03, aquí en la norma técnica de gestión de la historia clínica. Ya quedándonos en la norma técnica de gestión de la historia clínica, dice, un error en el registro de la historia clínica se corrige, y aquí nos van a indicar cómo es que se hace la corrección. Dice, trazando una línea con lapicero rojo. Ojo, no está diciendo lapicero azul, no está diciendo lapicero negro. Es decir, las correcciones se hacen con lapicero rojo, sobre el mismo. Es decir, trazo esta línea sobre la palabra y escribiendo el término correcto por encima de esta línea. Y una vez que lo he hecho esta corrección, voy a anotar fecha, firma y sello de la persona responsable de esta corrección. ¿Ya? Entonces fíjese que debes quedar con toda claridad quién hizo la corrección y aquí está la forma en la cual debe hacerse esta modificación. Dice, al inicio o el pie de cada folio se debe consignar la identidad del paciente o usuario, el número de la historia clínica y, cuando corresponda, la identificación del establecimiento, el servicio y el número de cama.
Entonces, acá nos da la opción, puede ser al inicio, o sea, en la parte superior de la hoja, o al pie, en la parte inferior de la hoja. La recomendación es que sea en la parte inferior. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar un portahistoria clínica que va a clampar por delante, por la parte superior de la hoja. Y estos datos de identificación ya no van a estar visibles. Entonces, la recomendación es que, a pesar que la norma da las dos opciones, esta información debe ir en el pie de la historia clínica, de modo que siempre sea visible esta información. Es decir, y aquí yo puedo, teniendo visible esta información, yo puedo darme cuenta, y se los comento porque a veces nos ha sucedido que nos llega el foliado, ¿no? La copia foliada de una historia clínica para hacer una auditoría, y encontramos que de pronto hay una hoja que no corresponde a ese paciente. Y ahí está el nombre, el número de historia clínica, todo, pero no corresponde a este paciente. Entonces, ¿qué sucedió? Que no se dieron cuenta que había un folio inadecuado, que se había traspapelado de una historia para otra. Yo tengo que tener esta información visible para darme cuenta que esta hoja efectivamente pertenece al paciente, a la historia del paciente. Dice, toda hoja de la historia clínica debe ser identificada con nombre completo, número de historia clínica del paciente o usuario de salud, en un lugar uniforme y de fácil visibilidad. En el caso de paciente hospitalizado se registrará además el servicio y número de cama. Bueno, acá se reitera en otro artículo de esta norma técnica. Artículo 21. Consignación de diagnósticos. Todo diagnóstico registrado debe estar codificado de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, el CIE, que en nuestro caso, dice vigente, es el CIE 10. Esto significa que nosotros tenemos que no usar términos coloquiales para designar las enfermedades, sino tenemos que utilizar aquellas que están consignadas en el CIE 10. El CIE 10 también tiene uno de sus ejemplares, justamente lo que busca es hacer la equivalencia de términos más o menos coloquiales de uso frecuente en el medio médico, pero que no son la denominación del CIE 10. Uno puede buscar esa palabra y puede llegar a la denominación correcta. Entonces, lo importante es irnos acostumbrando a ello. Uno en la práctica debiera tener un listado de los diagnósticos más frecuentes hasta que uno los termine memorizándolos. Pero uno como evaluador del registro, entonces no estaría de más tener al lado el CIE 10, bien sea físicamente o bien sea en formato electrónico, de modo que uno pueda corroborar, entre otras cosas, si la denominación de las enfermedades es correcta o no. Dice, los diagnósticos consignados corresponderán a la clasificación de enfermedades CIE, debiendo estar codificados por quien realizó la atención de acuerdo al CIE 10 o la versión que estuviera vigente. Entonces, no es suficiente colocar el diagnóstico, sino que tiene que estar la codificación. Dice, además la norma actualmente exige algo más. Dice, deberá registrarse también si corresponde a un diagnóstico presuntivo, ahí coloco una P, definitivo, una D, o repetitivo, R, según sea el caso. Entonces, si un paciente ingresa y todavía estoy pidiendo exámenes auxiliares que van a confirmarme el diagnóstico, le pondré al lado P, es un diagnóstico presuntivo. Me llegan los exámenes auxiliares, desestimo unos diagnósticos, me quedo ya con el diagnóstico confirmado, entonces ahí ya puedo colocar D, definitivo. Al día siguiente paso visita, repito el diagnóstico del día anterior porque ya está establecido, entonces pongo el diagnóstico, R, repetitivo, estoy en el mismo. Todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser objetivas, utilizando solo las abreviaturas o siglas que figure en la lista de abreviaturas de la presente norma técnica en salud. Dice, en ningún caso se permitirá el uso de siglas en los diagnósticos. Entonces, los diagnósticos no deben estar sujetos a ninguna posibilidad de error. Entonces, yo no puedo poner IRA. ¿Qué cosa es IRA? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda. Dos son órganos blancos totalmente diferentes. En el diagnóstico no hay ninguna posibilidad de colocar una abreviatura.
Si la encontramos, es motivo de observación en la evaluación de registro. Y así no sea un diagnóstico, pero si uso alguna abreviatura, debe estar enmarcada en la establecida por la norma técnica de gestión de la historia clínica. Doctor, pero nosotros necesitamos otras abreviaturas. Ok, pero entonces saquen una resolución en la cual defina cuáles van a ser estas abreviaturas que en la institución en particular pueden adicionalmente utilizarse. Lo que no puede suceder es que cada uno comience a utilizar abreviaturas a discreción o a criterio personal. ¿Por qué? Porque la historia clínica no es de un consultorio particular, es de la institución. Es hoy día está este médico, el día de mañana hay otro médico, entonces tiene que poder haber continuidad en la identificación de los diagnósticos y manejo del paciente. Y eso se consigue con la consistencia de la información. La información debe estar estandarizada. El registro de los procedimientos se realiza de acuerdo con la identificación estándar de los procedimientos médicos, según lo establecido en la normatividad. Entonces, así como ya hemos visto que hay una denominación de los medicamentos, así como hay una denominación estandarizada de los diagnósticos, también hay una denominación estandarizada de los procedimientos en salud. Dice, las sospechas de reacciones adversas que pueden presentar los pacientes con el uso de medicamentos o productos farmacéuticos deben ser registradas en forma obligatoria en la historia clínica, ¿no? Entonces, ojo, la norma nos exige, no es opcional, es obligatorio que registremos las reacciones adversas. Y ojo, dice, la sospecha de reacciones. Si yo considero que esta manifestación clínica pudiera estar vinculada a un medicamento, tengo que registrarlo en la historia clínica. Dice, también se debe, nuevamente el debe es obligatorio, no es opcional, registrar el registro de los eventos adversos en la historia clínica. ¿Qué es un evento adverso? El evento adverso es aquel daño que se produce en un paciente, es un daño verificable que se puede evidenciar, se puede fotografiar, etc. Es un daño real que es producido no por la historia natural de la enfermedad, sino es producida por el equipo de salud, ¿no? Esto obviamente son lesiones que no son intencionales, pero nosotros tenemos la obligación de registrarlas en la historia clínica. Y acá hay un aspecto importante, particularmente con el tema de personal e información. Dice, las anotaciones de internos y o residentes de medicina y otros profesionales de la salud deben ser referendadas con la firma y sello del profesional responsable de la atención del paciente. ¿Qué significa esto? Muy bien, yo puedo encargarle a un interno, a un residente, hacer una evolución de un paciente, pero no puede quedar su firma sola, ¿no? Tiene que tener al lado la firma del profesional o del especialista, según sea el caso. ¿Por qué? Porque este personal se entiende que está bajo supervisión, está en formación, todavía no es especialista, todavía no está autorizado por el Estado para hacer un manejo especializado o hacer el trabajo del médico. Es por eso que siempre tiene que tener firma y sello del médico asistente. Ahora, aquí no se trata también de pásame las historias, firma y sello, firma y sello, firma y sello. No, obviamente yo tengo que controlar ese proceso de atención, ¿no? Antes de colocar firma y sello o antes de terminar la consulta, pregunto, ¿no? Veré si es que estoy contento con esa información o yo tengo que ampliarlo, ¿no? Yo más de una vez he tenido que hacer una ampliación porque no estoy satisfecho con lo que ha sido registrado. Y va mi firma y sello. Justamente el ojo del profesional tiene una mirada que no la tiene el personal de información. Puede, digamos, llamémoslo así, tener el ojo clínico o el olfato para detectar dónde hay que profundizar, por ejemplo, una anamnesis que nos permita fortalecer un diagnóstico o excluir una posibilidad de diagnóstico. Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento. El paciente tiene esta opción. Puede continuar el tratamiento o puede decir ya no quiero más. Y a que se le expliquen las consecuencias de esta negativa. Mire, si usted no sigue este tratamiento, esta va a ser la evolución.
El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, en este caso, la decisión de no acatar un tratamiento, así como su aceptación o negativa en relación con el tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante según corresponda. Entonces, si el paciente se está negando a seguir un tratamiento planteado, o sea, no solamente es que, bueno, ponga su huella y firme, no, yo tengo la obligación de registrar que informé al paciente qué es lo que iba a pasar si es que no seguía el tratamiento, ¿no? Y esto ya es un tema también incluso de defensa médico-legal. El día de mañana pasa el tiempo, el paciente sufre el desenlace que se le había anticipado, desfavorable, ¿no?, que compromete su salud. ¿Qué pasa si dice, el médico no me informó? Si me hubiera explicado bien, entonces yo hubiera cambiado mi decisión. Entonces, la historia clínica debe registrar de que sí se produjo ese hecho, de que sí se le informó, se le dio esa opción, está registrado en la historia clínica y debajo de eso está la firma y sello del paciente. Entonces, fíjese cuán importante es tener este registro. Bien, entonces no olvidemos que tenemos que mantener la estandarización en la denominación de los medicamentos. Tenemos que mantener también la denominación estandarizada de los diagnósticos a través del CIE-10 y también tenemos que tener la denominación estandarizada de los procedimientos. En la actualidad, los procedimientos se denominan de acuerdo al catálogo de procedimientos médicos y sanitarios, ¿no? Los procedimientos ahí tienen una denominación ya estandarizada, que es la que tenemos que utilizar, digamos, en el manejo de la historia clínica. Entonces, no olvidar, si estamos familiarizados con esto y lo sabemos, perfecto. Si no, tengamos por lo menos una versión electrónica del DCI, del CIE-10 y del CPMS, de modo que podemos verificar justamente en esa evaluación de registro si se están usando las denominaciones estandarizadas en estas 3 líneas de trabajo. Bien, hasta ahí comparto estas pautas de reflexión respecto a qué cosa prestar atención en la evaluación del registro. Gracias por su atención.